Para clausurar este programa extraordinario, ofrecido en la víspera del Día de la Lealtad, un coro integrado por miembros de la Sociedad Argentina de Cantantes, con la dirección del maestro Héctor Artola, y acompañado por la orquesta de la APO, dirigida por Domingo Marafiotti, interpretará una marcha muy grata a todos los hombres y las mujeres de la nueva Argentina. Los muchachos peronistas. Hoy en día, hablar de peronismo es indudablemente un tema controvertido. Existen muchos tópicos sujetos a debate en los aspectos sociales, económicos y culturales del régimen. Pero hay uno de estos que brilla por su ausencia en los discursos a favor o en contra del movimiento. Así es, hablo del desempeño civil y político del ciudadano, ya que este es mínimamente mencionado a la hora de someter a análisis este episodio de la historia. Sabiendo esto, es necesario recordar que el peronismo vivió mutaciones, etapas, divisiones y uniones extrañas. Así que, para no matar al público de aburrimiento, nos centraremos en el peronismo clásico, el de Perón y Evita, el que nace en el año 46. El objetivo principal del video es hallar y recopilar información que refuerce o desmienta las diversas conjeturas de la gente acerca de la vida política y civil de este periodo. Se hace evidente que las opiniones, al verse polarizadas, son esencialmente contradictorias. Es muy claro el ejemplo de la oposición actual, la cual, en un enfoque antipopulista, acusa al peronismo de haberse desarrollado como una dictadura. Por otro lado, quienes actualmente apoyan la relevancia del peronismo en la política contemporánea sostienen que fue un periodo de florecimiento de la participación civil en las leyes y en el sistema electoral. Con esto en cuenta, aspectos a desarrollar serán los derechos a la libre asociación, al voto y los sistemas aplicados para la elección de los miembros de los órganos legislativos. A la vez, pivotearemos entre los decretos de Frondizi, la reforma constitucional de 1949 y las elecciones de 1946 y 1951. Primera sección. Perón como el dictador autoritario. Las configuraciones populistas irrumpen de manera incómoda en la articulación entre democracia y liberalismo, generando el espectro de una tiranía con apoyo popular y nuevas relaciones de poder. Esta cita textual de Virginia Morales representa de forma muy explícita la preocupación de aquellos críticos al peronismo. Un sistema de fuertes liderazgos populares, sobrecargados de autoridad, atenta contra la democracia, la deforma y corrompe, haciendo que quienes participan de la misma se vean manipulados con el fin de brindar legitimidad a un Estado despótico y paternalista. Los argumentos que refuerzan el encaje de Juan Domingo Perón en este arquetipo son la intensa propaganda para el fomento de la popularidad, no solo del partido, sino también de la figura del general Perón. Imágenes, símbolos, signos, expresiones significativas, doctrinas, artículos y obras artísticas destinadas a engañar a la conciencia ciudadana. Esto junto a las masivas censuras y ataques a la oposición. La existencia de homenajes y honorarios hacia los diferentes funcionarios y legisladores, los cuales se prestan como herramienta para un Estado nepotista y antidemocrático, ya que la delegación total o parcial de sus funciones en parientes evidencia la inoperancia del Estado, el cual, de manera casi parasitaria, anula cualquier acceso de la oposición al mismo por medio del soborno y manipulación de congresistas y burócratas puestos a dedo. Las acciones anticonstitucionales de 1949, ya que muchos de los artículos añadidos contradicen o deforman otros ya previamente presentes. En el caso de la tributación, se hace especialmente evidente una falta de respeto por la legitimidad de la Carta Magna, ya que la sustitución del principio tributario, la igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas, artículo 16 de la Constitución Nacional, por el de la equidad y la proporcionalidad son las bases de los impuestos y las cargas públicas, artículo 18 de la Reforma de 1949,
hace evidente que este régimen, al igual que todos los regímenes autoritarios, buscan aplacar todas las formas en las cuales se limita el poder del gobernante. Estos argumentos demuestran la inerte participación ciudadana en el sistema electoral, evidente en la permanencia del partido tras las elecciones de 1951, ya que, sin una constitución respetada por los mandatarios, sin un sistema legislativo independiente de los intereses del Estado, y con un terreno allanado por la propaganda y la censura, no hay quien pueda oponerse de manera organizada a la permanencia de los líderes en el poder o a la burocratización de los gremios, partidos y sindicatos. Segunda sección. Perón como el líder popular y democrático. Hoy pocos se atreverían a cuestionar que el primer peronismo trajo consigo toda una serie de reformas sociales y políticas que resultaron en una transformación administrativa e institucional sin precedentes y en la creación de toda una serie de nuevas leyes, estatutos y sentencias judiciales que alteraron el universo de los derechos consagrados y garantizados de los ciudadanos de ese entonces. Aludiendo a esta cita de Mercedes Barros, es evidente la trascendencia social y política del peronismo como referente en el avance hacia enormes cambios en el ordenamiento social, que no se hubieran concretado de haber dependido de las combativas fuerzas políticas sindicales, socialistas o comunistas. Los mayores argumentos de quienes sostienen el rol de General Perón como proveedor no solo de derechos sociales y laborales, sino también de políticos y civiles, hacen énfasis normalmente en los siguientes sucesos. La participación de las peticiones de la sociedad civil a la Asamblea Constituyente de 1949, las mismas, acusadas de haber sido orquestadas por el régimen, delataron su independencia del partido en la ausencia de registro de ninguna normativa o documento oficial en el que se haya requerido su presentación y apoyo. Estas peticiones se eclipsaron en el nuevo capítulo 3 de la Constitución, titulado Derechos del Trabajador, de la Familia, de la Ancianidad, de la Educación y de la Cultura. Y la participación de las masas se demuestra en las cartas dirigidas a la Asamblea Constituyente. Caja 1 a 14, del Archivo y Registro de las Leyes del Senado de la Nación. El resultado de las elecciones de 1946 deja en claro que el apoyo a la fórmula Quijano-Perón fue espontáneo y auténtico. Ese 54% a favor del Partido Laborista se dio sin intervención de ningún tipo en las elecciones, ya que el teniente Perón había estado previamente preso y sin el alcance de ninguna propaganda. Esto demuestra que el apoyo surgió de los sectores obreros y que no hubo censura que beneficiara los resultados obtenidos. La ampliación del sufragio por medio de la Ley 13.010 en 1947, que reformaría el sistema electoral, ahora amparando a las mujeres argentinas. En base a todo lo previamente expuesto, se hace incuestionable la solidez de las instituciones democráticas durante los dos primeros mandatos peronistas. Tercera sección. El peronismo como un régimen híbrido. El Partido Comunista Argentino acusaba a Perón de elaborar un proyecto de reformas de espaldas al pueblo, y por eso convocó a movilizarse y a organizar su presión sobre los asambleístas para obtener una reforma popular y democrática y asegurar especialmente el derecho de huelga. En el artículo 15 se establecía el principio de que no existe libertad para atentar contra la libertad, la prohibición de formar milicias no estatales y el no reconocimiento de organizaciones que atenten contra la democracia o las libertades de la Constitución. Estas dos citas provenientes del boletín de la BCN número 132 refuerzan mi conclusión personal sobre esta pequeña investigación. Si hubiera que catalogar al régimen peronista basándonos en la participación ciudadana en la política, solo se podría decir que fue un régimen transitorio, que conservaba elementos antidemocráticos por el tipo de gobierno del cual fue sucesor, pero fue absolutamente energético en las reformas del tipo civil y político. Las críticas modernas no contemplan que el peronismo fue un valle entre dos golpes de Estado, el de 1943 y el de 1955.
todos los esfuerzos de crear una sociedad justa e igualitaria se hacen claro pese a no haberse alcanzado. Énfasis en esto, pese a no haberse alcanzado. La idealización a la cual se somete este periodo histórico no tiene quien lo iguale, ya que se le da una permanencia política a un periodo que tuvo graves fallas, entre las cuales vemos el personalismo de Perón, su fuerte cuestionamiento a las doctrinas tradicionales del movimiento obrero y su prolongada permanencia en el poder, junto a las presunciones de múltiples líderes militares desempeñando funciones civiles en el gobierno. Es muy claro, el peronismo es un emblema arcaico. Su función en la historia se cumplió y quienes buscan reincorporarlo a la política cometen negligencias como negar la fulminante opresión del general a los militantes de las diversas causas sociales o los crímenes de su gendarmería al pueblo formoseño Pilagá, por ejemplo. Por ende, las críticas se hacen obvias y permanecen hasta hoy registros del despotismo del régimen. En conclusión, los primeros 2 mandatos de Juan Domingo Perón se marcaron por luces y sombras, lo cual desmiente los 2 polos de su idolatría/defenestración. Para concluir el trabajo, le voy a pasar la palabra al chico que está ahí sentado a la derecha al fondo. Muchas gracias.